Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio. Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Mauricio Montoya a propósito de su libro Tomo 1 y 2, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Muchas gracias, Mauricio, por estar en UN Radio. Henry, muchas gracias a vos por la invitación y a la universidad por abrir este espacio para poder conversar. Mauricio, cuéntenos un poquito, haciendo como un viaje a la semilla. ¿Cuándo empezó como a picarle usted el bicho por estos temas sociales? Cuando, digamos, es tan común ver tanta gente como indiferente frente a la situación del país y todos estos asuntos. Pues digamos que desde mi formación inicial ya puede decirse que desde el colegio de los últimos años tenía un gran interés por el tema de las humanidades. Y luego ya en la universidad con los programas de filosofía e historia, luego la oportunidad de hacer algunos estudios humanísticos fuera del país, pues fueron creciendo las inquietudes alrededor de muchos temas sociales, entre ellos el tema del conflicto y el hecho de cómo explicar el conflicto y entenderlo en un país como el nuestro, que desde finales de los años 80 erradicó de las aulas de clase y de los currículos escolares la cátedra de historia. La historia ya, sociales ya es. Exacto, y un sociales que te vincula a muchos temas a la vez, un popurrí de asuntos, y a la hora de la verdad, cuando vas a hablar del conflicto, entonces te das cuenta que las nuevas generaciones de los 90 para acá, no solo no han recibido la cátedra de historia, sino que no saben nada del conflicto, y eso se quedó más que demostrado el año pasado, cuando a la gente se le trataba de explicar lo que había sido la historia de 50 años de conflicto armado, y la gente aún era escéptica y decía que eso no era cierto. Sí, no, aquí nunca hubo conflicto, ¿cierto? Según dicen algunos. ¿Cómo fue la elección de la carrera cuando terminó el bachillerato? Pues hombre, yo decidí un poco seguir las áreas de la filosofía inicialmente. Fue un interés genuino a partir de algunos asuntos pues y profesores que tuve. La influencia de entrar a la filosofía gracias a muchos profesores y docentes del colegio también, y gente que ya conocía pues de la universidad. Y desde esos inicios y después atravesando por la carrera de historia, siempre con una inquietud muy grande, y esa inquietud de difundir, de hacer más palpable como el conocimiento hacia afuera, porque a veces nos quedamos en rangos muy especializados, y lo especializado es como para un gueto, para especialistas. Es la clave que yo creo que tiene que tener la academia hoy, y que era una de las cosas que a mí siempre me había inquietado, y por eso en la elección de este texto hablamos de la mayéutica, un tema muy filosófico, las preguntas y las respuestas, ¿no? Entonces la inquietud es cómo traducir el conocimiento a la gente para que todo el mundo se entere. Hay informes maravillosos sobre el conflicto colombiano, pero difíciles, complejos, y que solo poca gente comprende y que no toda la gente está dispuesta a leerlo. Entonces yo creo que ese ha sido un proceso también, y esa intención y ese interés de hacer del conocimiento algo más colectivo es lo que ha hecho que también a lo largo de mi carrera pues empiece yo a trabajar sobre estos temas. Usted hizo una maestría en Historia y Memoria en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy bonita porque es hacer un estudio relacionado con temas que en Argentina son muy sensibles, y es el tema de la memoria histórica, sobre todo con un país que tuvo una última dictadura entre finales de los 70 y los 80 que le marcó bastante, y que la memoria ha sido de alguna manera una especie de lucha para que emerja movimientos sociales, la gente trabajando, las madres Plaza de Mayo. Entonces fue una experiencia muy bonita porque no solamente era conocer la teoría, sino también conocer y vivir la práctica. Inclusive en la misma página de la universidad. Exacto. Los estudiantes y profesores desaparecidos los están recordando continuamente. Y todo ese tipo de trabajos generaron también en mí muchas inquietudes a la hora de pensar la memoria, sobre todo para Colombia, porque siempre había sido un tema como muy vetado aquí, incluso excluido. Y apenas hasta hace poco, cuando empieza a surgir el Consejo Nacional pues de Reparación y Reconciliación, y que después viene la Comisión de Memoria Histórica, bueno,
análisis sí han existido, pero el hecho de que se empiece a dar, yo creo que uno de los logros de la memoria histórica es que en todos los lados donde la memoria ha empezado a emerger, se le ha dado la voz a quienes fueron los vencidos, los derrotados, las víctimas, que pocas veces tenían voz. Entonces eso yo creo que también fue una experiencia muy bonita, no solamente estando allí, sino porque también he tenido la oportunidad de conocer otros procesos como el de Guatemala, estuve también en el Perú, conociendo varios de los proyectos que ¿Qué estaba haciendo usted por allá, Mauricio? No, sabes que fue una cosa muy interesante, porque fue que gracias a estar haciendo pues los estudios fuera del país y participaba en congresos, me invitaron, por ejemplo, después a Guatemala a dar una conferencia sobre Colombia, entonces conocí todo lo del caso de Guatemala y Monseñor Gerardi. Luego tuve la oportunidad de ganarme una beca para hacer una pasantía en España, en Valencia, entonces también allí conocí mucho de lo que era el trabajo de la memoria, recordando toda esa situación del franquismo en España. Entonces ha sido una experiencia muy nutrida y muy rica, porque gracias a lo que estoy haciendo, pues he logrado estar en todos estos lugares y nutrir mucho más. Incluso el hecho de estar por fuera y conocer trabajos que han hecho con esta misma metodología fue lo que me motivó a mí a hacer un trabajo invitando compañeros para que de manera colectiva hiciéramos este ejercicio. ¿Qué hizo de tesis en la maestría en Argentina? Un trabajo dedicado a pensar las comunidades indígenas, el papel de la resistencia y de alguna manera también que esas voces tuvieran eco en el reconocimiento, por ejemplo, un movimiento social como el caucano de los indígenas paeses. Entonces ahí más o menos mostrar un poco la importancia de ese movimiento social y de la resistencia que han tenido a lo largo de la historia. Ese material está inédito. Sí, de hecho tengo un texto por ahí que publiqué en una revista que relacionaba algunos de esos asuntos con el tema educativo, porque también hay un tema bastante interesante ahí, y es como se ha contado la historia, ¿cierto? Entonces vos abrís un texto escolar que hable de las comunidades indígenas o de las afro y... No existe. Exacto. Pero allá, por ejemplo, las comunidades tienen unos currículos especiales donde tratan de trabajarle mucho al tema identitario. Entonces en eso, por ejemplo, la pasantía en Valencia hizo un trabajo de ese estilo comparando con lo que llaman, a mí no me gusta mucho el término, pero es el que más se usa, el de minorías étnicas en los territorios, pues comparando un poco con las minorías étnicas que en Valencia son muy comunes, las gitanas. Entonces hice un trabajo de ese estilo, pero siempre con una intención, ¿sabes? Mira, siempre pensando en este ejercicio de poder divulgar, y fue por eso que, por ejemplo, en estas experiencias de viajes tuve la oportunidad de conocer textos que también trabajaban sobre esto. Por ejemplo, las 100 preguntas para entender el conflicto árabe-israelí, que es un texto escrito por un profesor argentino, Pedro Brieger, o las preguntas y respuestas para comprender la República Democrática Alemana. Imagínate eso me sorprendió mucho. Lo conocí en Alemania, ese libro, y después aquí en Colombia logré encontrarlo traducido al español en una biblioteca. Y me sorprendió mucho porque era el hecho de también así, o sea, tratar de divulgar en una época donde la República Democrática Alemana era como satanizada, entonces... los nazis. Los nazis arrepentidos o escondidos. Exacto, y también aquellos que estuvieron, pues, que armaron como la parte, pues, los soviéticos allí, ¿no? La importancia del muro de Berlín. Entonces, indagando un poco, encontré que el gobierno de la República Democrática Alemana lo que hizo fue empezar a divulgar de alguna manera cómo era la vida allá, y a partir de preguntas y respuestas. Entonces, por ejemplo, cómo es el deporte en la República Democrática Alemana, cómo es la cultura, cómo es la educación, y eso se tradujo a un montón de idiomas para que afuera se dieran cuenta. Para que mostrar otro rostro de... Exacto, y a raíz de eso, pues entonces yo cuando volví, como en el 2012... Exacto. Empecé con esa idea y empecé, pues primero le propuse a uno de mis grandes amigos, John Freddy Arboleda, que fue mi llave pues y número uno en este proceso. Le dije, hagamos esto con esta metodología, y bueno, me paró bolas, me prestó atención y empezamos a camellar, empezamos a construir preguntas, que era tal vez lo más complejo. ¿Cómo es ese asunto? Porque bueno, uno dice, cuando el texto ya está publicado, es muy sencillo. Claro, es que estas son las preguntas que se necesitaban hacer, pero cuando se van a formular, yo creo que surgen miles de preguntas. Claro, incluso cuando empezamos a hacerlas, nos salían un montón, y yo le tuve que decir a mi compañero, no, hermano, esto tenemos que parar porque si no, no vamos a acabar nunca y no vamos a terminar. Vamos a necesitar 3 reencarnaciones para hacer este libro, ¿no? Pero a lo último tratamos de compilar, de hacer un compendio, de fusionar preguntas. Memo Ángel tiene una frase muy bella en el prólogo del primer tomo, que a mí, incluso cuando hicimos la presentación, a mí me llamó mucho la atención, porque él dice que ya seleccionar
tiene algo de subjetivo, y es verdad, claro. ¿cierto? Porque claro, cualquiera leerá las 100 preguntas y dice, pero les faltó otra, sí, podemos hacer las 101. Es como una antología que siempre faltará un cuento, siempre faltará un poema. Y la idea es que después podamos ampliar este conocimiento con nuevas preguntas. Hoy por hoy la gente que ha tenido la oportunidad de leer el libro, muchos me han escrito y me dijeron, faltó una pregunta direccionada al cine, por ejemplo. Entonces yo digo, no, pero se mencionan películas en algunas respuestas. Sí, pero del cine solo. Bueno, entonces habrá que hacer esa pregunta y que sea la 101 o que sean unas apostillas como alguna vez lo hiciera Humberto Eco con sus libros. Sacar un nuevo libro que sean las apostillas a las 100 preguntas. Y ahí empezamos, y otro de los ejercicios metodológicos interesantes fue que yo empecé a aplicar esto en mis clases en la universidad. Es decir, yo empecé a cambiar la metodología de las exposiciones con los estudiantes y ya no les decía exponga este tema, no, yo los ponía a ellos a que construyeran frente a un tema 10 preguntas y esas 10 preguntas las respondieran ante los compañeros en una exposición. Pero claro, fue muy interesante porque ya era canalizar el tema, ¿cierto? Por ejemplo, que el paramilitarismo, entonces la primera pregunta obvia era qué eran los pájaros y los chulavitas. Entonces alguien la respondía y el público pues se iba empapando y la metodología empezó a funcionar muy bien. Entonces ya con la metodología puesta en funcionamiento en las clases y nosotros escribiendo, yo empecé a invitar estudiantes que veía muy pilosos en mis cursos, entonces a Juan Manuel Serrano, a Lady Valencia, que fueron estudiantes míos. Y terminan como coautores. Exacto, y ellos entonces terminan apoyando este ejercicio. Después invité a un profesor amigo también, a Carlos Gómez, y ya para el segundo tomo, otro estudiante que apareció, Juan José Restrepo, y después un profesor de la Universidad de Antioquia, Wilmer Zuleta, muy amigo, empezaron y dijeron, nosotros queremos participar del segundo, entonces los vinculamos, porque en realidad nuestro objetivo también es ese, o sea, es vincular a las personas que quieran participar de este ejercicio, no para que no interese que yo sea el autor principal o el coordinador del proyecto, no, aquí estamos haciendo un conocimiento colectivo, y en ese sentido, pues claro, al final siempre hay unas revisiones, digamos, yo soy el que al final, digamos, pongo la mano para darle una línea al texto, pero todos estamos construyendo, y yo creo que es una cosa que nos ha faltado, y digamos en la academia, y creo que ese es el reto de la academia, empezar a traducir, y esta es una buena forma de hacer. Bueno, uno dice 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano y en el tomo 1 hay 50 preguntas. Era claro, intencional el asunto para que quedara en punta para claro, el segundo libro. Fue intencional por dos cosas, incluso fue una recomendación que nos hizo alguien como de mercadeo. Porque claro, si vos ves los dos libros son medio gruesos, uno solo sería un ladrillo. Claro, hubiera asustado al lector. Entonces alguien nos recomendó, nos dijo, no, hagan tomo 1 y tomo 2. Lanzan el 1 en marzo y lanzan el 2 en septiembre en la Feria del Libro y así se van haciendo un golazo y motivan a la gente. Entonces, claro, y sirvió la estrategia, porque en marzo presentamos el primero y la gente ya en mayo o junio nos decían, ¿cuándo sale el segundo? Ya salió. Y nosotros decíamos, no, vamos a presentar en la feria. Entonces fue un ejercicio muy bacano. Buena expectativa ahí. Exacto, permitió eso. Y además, porque en el segundo tomo hay preguntas muy recientes, que incluso te digo la verdad, hay preguntas ya que están desactualizadas, con cosas que pasaron ayer, hay preguntas que ya están desactualizadas, con reformas que le están haciendo al acuerdo en este momento en el Congreso, hay preguntas que ya hay que hacerles o una nota al pie para aclarar eso, o cambiar un párrafo. Pero, ¿cómo hacemos si son cosas tan actuales? Entonces, eso también es algo interesante en ese sentido. Eso hace que de alguna manera las sucesivas ediciones sean necesarias. Exactamente. Y se esté ampliando, se encuentren nuevos trabajos, aparezcan textos, incluso aparezcan, por ejemplo, testimonios de personas. Ahorita, para la segunda edición, hemos empezado a recopilar testimonios. Por ejemplo. Están haciendo segunda edición. Estamos empezando a escribir y ampliar la información sobre las preguntas y las respuestas y estamos capturando testimonios. Quisiéramos vincular muchas cosas, por ejemplo, incluso temas que para mí son apasionantes como la caricatura política. Y quiero aquí resaltar algo que me parece muy importante y es el tema en los libros de las ilustraciones. Esas ilustraciones las debemos a Óscar Ulloa, un maestro de artes de la Universidad de Antioquia, que además tiene una historia muy bonita, la vinculación de Óscar. Pues que Óscar es muy amigo, cercano, casi pues un hermano desde la infancia, y llama bastante la atención porque yo le dije, Óscar, te voy a vincular a un proyecto para que seas ilustrador de un trabajo de historia de Colombia. Y lo primero que me respondió Óscar fue que él no sabía historia de Colombia. Yo le dije, mejor, porque entonces el ejercicio que hicimos con él fue que él iba leyendo 5 preguntas e ilustraba según lo que él veía. Otras 5 ilustraba y conversábamos sobre eso. Entonces también hay un plus muy interesante. Una persona que ilustra a partir de la lectura no solamente aprende lo que de pronto nosotros tratamos de mostrar aquí, sino que también queda su estampa en el texto con casi 60 ilustraciones. Y ustedes de alguna manera van verificando que el asunto está quedando claro. Tienen un interlocutor de afuera que
que está como diciéndole, no entiendo esto, cómo así que este concepto, porque debe ser complejo usted sacar el libro y darse cuenta que lo que ustedes creían muy claro no está tan claro. Exacto, y además, por ejemplo, el ejercicio bonito de esto es que ahora en mis clases de la universidad, este texto, mi objetivo es que se vuelva el manual. Entonces yo con mis estudiantes en un curso que dicto en la universidad que se llama Problemas Colombianos, respondemos entre 60 y 80 de las preguntas del libro, y lo hacemos de una manera metodológicamente pues como activa. Yo a cada uno desde el principio les reparto de a 2 o 3 y ellos van contando cosas que buscan, que encuentran también en el libro, pero que encuentran en otras partes, y yo también les cuento lo que yo he investigado junto con mis compañeros. Entonces ha sido también un ejercicio de nutrir también nuevas cosas con el libro, y he encontrado este semestre estudiantes que me decían, profe, además hay un dato muy bueno que no está en el libro. Entonces ellos también encuentran. Enriqueciendo el libro. Exacto. Y es una forma también interesante de que la gente se entere de que puede también construir conocimiento. Hay una anécdota que tuve en un colegio que me llamó mucho la atención, que fue que la profesora previamente mandó a los chicos con algunas preguntas, y yo fui después a hablar con los chicos sobre las preguntas pues, de la historia de Colombia, y uno de los chicos me levantó la mano y me dijo que el abuelito me había mandado a decir que yo era un irrespetuoso, que porque habíamos tratado mal a Rojas Pinilla, y que según él Rojas Pinilla era el mejor presidente del país, y que no sé qué. Entonces eso fue muy interesante porque yo decía, mira, lo que puede generar ese tipo de cosas. Y más allá de eso, un ejercicio que yo planteo mucho con los estudiantes es decirles, vayan y pregunten a sus casas antes de meterse a internet, antes de ir a los textos, a ver qué sabe la gente. Confronten con lo que ustedes saben, con lo que dice el libro, y luego confronten ya después con la información que haya más allá. El texto tiene una intención, como lo digo yo en la presentación, muy divulgativa. Eso es para que todo el mundo se acerque, desde el especialista hasta el que no es especialista. Yo me maravillo cuando salgo de mi casa y el portero de mi unidad, al que yo le regalé el libro, me dice, don Mauricio, voy en la página 20, voy en tal pregunta y aprendí una cosa que no sabía. O la señora ama de casa que lo lee, por ejemplo, o la chica de otra carrera que lo ha leído y me ha escrito y me dice, hey, un montón de cosas interesantes que yo no sabía. Entonces eso también motiva a que sea un ejercicio de mayor divulgación. Hace el libro como un texto vivo que no está petrificado, sino que está continuamente creciendo y enriqueciéndose. Algunas de las preguntas. Uno diría que para hablar de conflicto colombiano, pues el 9 de abril es como fundamental, porque hay que hacer un corte, porque si empezamos a hablar de la guerra de los 1000 días, entonces ahí hay otros 2 libros para conectarnos de 1899 a 1948. ¿Hay cuántos libros? ¿2 o 3? Sí, más o menos, no hay muchos. Pero la guerra de los 1000 días hay 3 libros. Por ejemplo. Pero mira que hay una cosa muy curiosa. Eso fue también una decisión difícil, porque nosotros al principio pensamos que no deberíamos empezar en esa fecha como tan cliché que todo el mundo siempre recuerda. Pero para evitar eso hicimos 2 cosas. Una fue que en el primer tomo hay una introducción. Para mí, y eso también lo he socializado con mis compañeros, el conflicto colombiano tiene sus raíces en una cosa que se llama la revolución del medio siglo en el siglo XIX. Y a mí me parece que ahí se pueden encontrar muchas de las cosas que fueron causa, o al menos fueron las causas iniciales del conflicto. Entonces, para no perder que la primera punta fuera el 9 de abril, en la introducción mostramos esto que te digo, que las raíces son mucho más antiguas. Pero segundo, también una cosa, cuando usted le pregunta a alguien en la calle qué pasó el 9 de abril, la primera referencia es el Bogotazo. Entonces nosotros le decíamos a los estudiantes, oye, y es que no hubo Medellinazo, Cartagenazo, Calizazo. Exacto, todo eso. Entonces en ese ejercicio empezamos a encontrar un montón de referencias, qué pasó en el Tolima, qué pasó en Barrancabermeja, por ejemplo. Entonces la pregunta 1 del libro no es qué fue el Bogotazo, no, es qué pasó el 9 de abril en Colombia. Lo que pasa es que Bogotá, o sea, somos muy centralistas. Entonces eso mismo pasa en todo. En el teatro es como si en el resto del país no hubiese pasado nada y todo viniera de Bogotá. Incluso mira cosas curiosas en esa pregunta. Por ejemplo, en Barrancabermeja darnos cuenta que los obreros se tomaron el poder popular 10 días. De Pasto hay muy poca información de qué pasó en ese momento. Entonces, por ejemplo, un tema tan importante, ya que estamos en los medios, hablar y tener claro que uno de los elementos que avivó la revolución, por decirlo de alguna manera, en ese momento fue tomarse las emisoras. Y en todas partes tomaban las emisoras. Y generaban juntas de gobierno. Entonces, ese tipo de información... No se conoce. Exacto. O está y no se ha difundido. ¿Cierto? Porque está por allá en un texto que investigó alguien en los años 80 y ese texto quedó canónico. Está por ahí perdido en la Biblioteca Nacional y nadie la consulta. Y entonces, claro, ahí es donde uno empieza a rastrear. Vas a la prensa, por ejemplo, y encontrás discursos, columnas de opinión, ves caricaturas, por ejemplo, y empezás a encontrar un montón de matices. Porque como yo he dicho muchas veces y lo he sostenido en conversaciones, a nosotros nos han enseñado la historia de Colombia con saltos mortales.
y esos saltos mortales pues son horribles, ¿no? Entonces, claro, vos decías ahora, la guerra de los 1000 días, mataban a Gaitán, después los 80, los narcos y ya hoy. Entonces como que pareciera que se nos... Los paracos y los neoparacos. Exacto. Y faltan un montón de cosas por contar para entender. Es decir, es muy importante, eso se repite mucho, pero a veces hay que ir al fondo. Que ¿por qué el proceso de paz con el ELN es tan diferente con las FARC? Porque, hombre, son orígenes de guerrillas totalmente diferentes. Hay una cosa que también llama mucho la atención en los ejercicios que hemos hecho en este libro. Por ejemplo, los personajes que trabajamos. Yo siempre cuento esta anécdota porque llama mucho la atención para entenderlo. Pregúntele usted a la persona en la calle quién era Camilo Torres. Entonces todo el mundo, el cura de la guerrilla. Sí, bueno. ¿Y qué más? El cura guerrillero. El cura guerrillero. ¿Y qué más? Nada más. No saben que fue sociólogo. Exacto. Entonces yo les decía, bueno, ¿y el pensamiento de Camilo qué? El pensamiento de cuando va a Lovaina, cuando vuelve y cofunda la Facultad de Sociología de la Nacional de Bogotá. A ver, ¿y eso qué pasó? O por ejemplo, hoy preguntarle a una persona quién era Bernardo Jaramillo Osa, quién era Carlos Pizarro. Si mucho, sí, lo mataron en un avión. ¿Quién era Guadalupe Salcedo? Exacto. ¿Quiénes eran y qué pensaban? Es decir, ¿dónde está radicada también la forma que porque estas personas terminaron vinculándose a este tipo de movimientos? Eso también hay que entenderlo. Entonces, ahí en esos textos nosotros tratamos de hacer eso, ponemos a hablar. A mí me gusta mucho lo que dice mi compañero John Freddy Arboleda cuando nos preguntan sobre que si este libro tiene una tendencia, y él respondió de una manera muy sabia en uno de los conversatorios que teníamos, y él dijo, no, este una texto... tendencia. Sí, claro. Pues, esa pregunta tiene su pique. Claro, porque curiosamente dirían, claro, es que hay unas ilustraciones que muestran a Jacobo Arenas, entonces de la guerrilla, pero entonces resulta que en el segundo tomo pues, mostramos a los Castaños, entonces usted de los paracos. Castro chavista. Por ejemplo. Entonces, mi compañero Arboleda responde, John Freddy responde muy bien cuando dice, no, este es un texto que hace una polifonía, que tiene muchas voces. Y aquí habla mucha gente. Aquí habla la víctima, aquí habla el guerrillero, aquí habla el Estado, aquí habla el paramilitar, y ahí lo vamos a encontrar. Entonces, claro, cuando la gente, por ejemplo, en el segundo tomo, la gente se sorprendía mucho cuando empezó a leer sobre las puntas ya más directas del paramilitarismo y empezaba a ver partes y fragmentos de las entrevistas que le hicieron a los Castaños, cuando se puso a hablar, por ejemplo, no solamente a los Castaños, sino a Henry Pérez, el de Puerto Boyacá. Entonces la gente decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿esto dónde pasó? Entonces ahí se empieza a hacer el texto muy vivo y empieza a tener una dinámica para que se conozca pues de manera más amplia lo que ha sucedido. Lo que pasa es que nosotros realmente somos un país bien particular. Hay un montón de cosas que sabemos que pasaron, pero como que miramos para otro lado. Y profundizar en esos motivos, en los porqués de eso que pasó, nunca nos lo planteamos. Es un asunto que viene incluso desde las preguntas mismas que ve uno en el primer tomo, porque usted decía, no, pero es que el 9 de abril es un tema muy trillado, pero no sabemos realmente qué fue el 9 de abril, más allá de lo que usted decía del Bogotazo. Jorge Eliezer Gaitán pues es una figura muy trillada, pero no podemos hablar de Colombia y violencia sin empezar como por ahí. Mira, por ejemplo, que entre ese tipo de cosas que decís, aparecen cosas muy interesantes como, por ejemplo, pensar en el 9 de abril y hoy por hoy encontrar obras literarias como la de Miguel Torres en una obra muy bonita, pues literaria, que es una trilogía que empieza con una obra que se llama El crimen del siglo, casi que poniendo en duda ahora que haya sido Roa Sierra incluso el autor material. Que haya sido un chivo expiatorio. Exacto. Entonces, ¿cómo? Entonces ya uno empieza a ver otras lecturas. Y cosas, por ejemplo, que cuando uno empieza a sorprenderse, cuando le cuentan a los estudiantes, les dice, mira, hombre, es que hubo más movimientos guerrilleros en Colombia. Por ejemplo, la guerrilla indígena Quintín Lame del Cauca en los 80 era una guerrilla totalmente diferente a todas las guerrillas. Si se podría llamar una guerrilla autodefensa, era esa. ¿Qué pasó? ¿Qué era el Quintín Lame? ¿Qué era el PRT? ¿Qué era el EPL? Y muchas de esas cosas que de pronto han sido desconocidas en la historia, pero también las cosas más recientes, ¿cierto? La Comisión Histórica de Víctimas que estuvo en La Habana, 14 intelectuales trabajando sobre un informe. Mauricio, yo creo que nos va a tocar dejar otras 100 preguntas para un segundo programa porque ya el tiempo, por ahí está Jorgito mostrándonos que ya el tiempo se ha acabado. Era Mauricio Montoya, autor de el tomo 1, tomo 2 del libro o los libros 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, ¿cierto? Muchas gracias por haber estado en UN Radio. Gracias, Henry, a vos por la invitación, y quiero una cuñita nomás a quienes estén interesados. En Facebook tenemos una página que se llama así, 100 preguntas y respuestas, 100 en número, para comprender el conflicto colombiano. Ahí nos pueden seguir, todos los días montamos un dato sobre la historia del conflicto colombiano y también nos pueden contactar quienes estén interesados en el libro. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.